que había llegado, porque es un plan ya que predeterminado. Y él lógicamente que iba leyendo, cuando el proceso iba transitando, ¿no? O sea, el proceso es él, ¿no? Jesús y su vida iban en el proceso que ya estaba estipulado, y que las cosas iban transitando y que en algún momento iba a llegar. Él sabía que en algún momento iba a llegar. Y ahora él sabe que está muy próximo, por eso es que va a tener una charla con los discípulos en el momento de la Santa Cena, que todos conocemos, que todos hemos hablado y compartido varias veces, por supuesto, todo cristiano conoce eso. Pero lo importante es eso, que a pesar de que llega su momento, él no está dispuesto a retroceder. Si bien se va a enfrentar y a confrontar lógicamente con su humanidad, y su humanidad le va a decir, ¿vas a ser qué? ¿Vas a ser golpeado? ¿Vas a ser vituperado? ¿Vas a ser maltratado? ¿Vas a ser crucificado? ¿Vas a estar sufriendo? Como nadie. Lógicamente que estoy todavía, vamos a decir, en la conciencia limpia de no haber pecado ni haber hecho mal a nadie, sino que simplemente que bendición, bendición, bendición y bendición. Es impresionante, ¿no? Porque lógicamente que sabemos que en la historia de Jesucristo, que cuando Jesucristo fue crucificado, también crucificaron a dos criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero él no tenía por qué morir en cuanto al juicio humano, pero tenía por qué morir por una causa que nació en el corazón de Dios. O sea que cuando el hombre es creado, puesto en el jardín del Edén, como conocemos, y fue engañado, Dios sabía que va a ser engañado. Porque el plan no era destruir al ser humano, el plan era destruir a Satanás, el diablo. Ahora, el plan era impresionante, ¿por qué? Porque el plan se va a culminar con el primer propósito. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a venir a gobernar y a reinar, ¿con qué? Con su pueblo. Y su pueblo no va a ser solamente Israel, su pueblo va a ser su iglesia, o sea, va a venir ¿con quién? Con los redimidos por la sangre de Jesucristo. Entonces, el plan nunca falló, el plan nunca se detuvo, el plan siempre fue algo de continuar. Pero lógicamente que él todavía tenía que hacer unos trámites importantes, y por eso es que él lo va a decir acá. Dice, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. O sea, regresar. Esto está hablando de que Jesús vino de donde tiene que regresar. Nadie regresa a un lugar donde nunca estuvo. Y entonces nos está diciendo que en el lugar de la divinidad, en el lugar del Padre Celestial, allí Él ya había estado. Estamos hablando de la segunda persona de la divinidad. Pero lógicamente que ahora estamos en ¿qué? La segunda persona de divinidad, pero ahora está en ¿qué? En cuerpo, sangre, huesos, están que en una humanidad. Pero él dice, yo ya estoy por terminar lo que debo hacer en la tierra para luego ir ante el Padre y culminar la gran obra de redención y oportunidad para toda la humanidad. Eso es lo más importante, que Jesucristo nunca hizo nada para él. Jesucristo no vino a buscar fama, ni un lugar de privilegio, ni que tampoco le hicieran un monumento, ni nada por el estilo. Él no vino a buscar la aprobación del hombre. Él vino a servir al hombre para hacer la voluntad del Padre. Él vino a agradar al Padre. Es impresionante, impresionante. ¿Por qué es impresionante? Porque lógicamente que el servicio a Dios y el servicio de Dios para Dios es un plan que también va a quedar constituido en la iglesia. Y lo vamos a ver aquí. Estamos en el momento que están todos sentados para festejar uno de los días de la Pascua. Están todos allí ya prontos, y de repente ocurre una escena que inesperada por todos los discípulos, y había uno que lógicamente que era el traidor. Dice, miren lo que dice acá. Miren qué punto importante. Había
amado a su discípulo durante el ministerio que realizó en la tierra. O sea, ya estaba dándolo como que ya había cumplido con el ministerio en la tierra. Aunque todavía le faltaba pasar por la cruz del Calvario, que era lo más importante, ¿no? En su muerte y su resurrección. Dice, y ahora los amó hasta el final. Está diciendo que Dios amó a sus discípulos. Dios ama a aquellos que le buscan. Dios ama a aquellos que entregan su vida en sus manos, que confían en Él, que creen en Él. Dios ama una vez y para siempre. Dios te amó, te ama y te amará. Y si Dios te amó, te ama y te amará, quiere decir que el amor de Él incondicional, que no quiere decir por eso que nosotros no le debemos alguna respuesta de amor, por supuesto, o de actitudes, las actitudes, que está diciendo de que Él está amándote. ¿Y sabe lo que significa eso? Cuando hablamos de amor incondicional, no hay absolutamente nadie en este mundo que te ame más que Dios. Y no había nadie más aquí en la tierra que amara a los discípulos más que Jesús. Y no hay nadie más en esta tierra que te ame más que el Espíritu Santo. Ahora, el asunto es si entendemos lo que es amor. Si entendemos lo que es amor, y sobre todo el amor de Dios, entonces ahí es donde nosotros vamos a ¿qué? Vamos a producir actitudes con respecto hacia Dios. Porque toda actitud con respecto hacia Dios, lo que va a producir es una bendición para mi vida. Para mi vida. Eso es lo que tenemos que entender. Mi relación con Jesús es bendición para mí. Lo que dice acá, Él amó a sus discípulos, que es la base de la iglesia, el comienzo de la iglesia. Está diciendo que también, lo dice en el capítulo 17, que no solamente amó a los discípulos, sino que va a amar a aquellos que vendrán a través de la predicación de los discípulos. Y Dios va a amar, Jesucristo va a amar, el Espíritu Santo va a amar a aquellos por los cuales tú ganas para el Señor. O sea, ganas entre comillas, que tú llevas el Evangelio a otra persona. La persona oye el Evangelio, acepta el Evangelio, es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y el amor de Dios que ya lo tenía, ahora va a ser manifestado. ¿Por qué? Porque es recíproco. Conozco el amor de Dios, tomo el amor de Dios, vivo en el amor de Dios y obro en el amor de Dios en una comunión con Él. ¿Me entienden la diferencia? Sí, sí. Ese es el amor que Él dice acá. Y fíjese, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Sí, sí, ya Judas había hablado con el Sanedrín y había ido ante el Sanedrín a decirle, ¿cuánto me pagás por traicionar a Jesús? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no estaba aceptando a Jesús. Hacía un año ya, lo dice más acá, más en el versículo 21, dice, entonces Jesús muy angustiado exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionar. Lo vuelvo a repetir en el versículo 21. Pero, aunque vamos a llegar ahí, hacía un año atrás, que está en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 69-70, está diciendo ya que están los discípulos, pero que uno es del diablo. Y más dice, uno es el diablo. ¿Por qué? Porque cuando uno sirve al diablo, le pertenece al diablo, lo representa al diablo, quiere decir que entonces es diablo, enemigo, en la traducción. ¿Entienden la diferencia? Entonces, cuando está hablando acá, está diciendo, mire, yo conozco perfectamente. Si bien sabemos que Judas va a cumplir una etapa también de cumplimiento de las profecías en cuanto a la traición, están los salmos. Salmos te dice bien claro, ¿no? Que aquel que comerá de la misma sopa que voy a comer yo del plato de mi mesa, me va a golpear con el calcañar, ¿no? Que eso es una figura
es una figura de pecar con el talón. Es la misma figura que cuando un luchador barre al contrincante, lo barre de abajo, le pega con el tobillo en una patada circular para sacar el equilibrio y darlo vuelta y tirarlo y dejarlo entonces inmóvil. Esa figura es justamente eso, ¿no? Es pegarle con el calcañar para sacarlo del equilibrio, tirarlo y tratar de dejarlo vencido. Esa es la figura que él está hablando acá cuando Judas lo va a traicionar. Judas le va a pegar, Judas lo va a tratar de dejar tirado, vencido. Él va a querer vender a Jesús ante el Sanedrín por la famosa 30 piezas de plata. ¿Está bien? Ahora, ¿sabe qué? Cualquier persona puede traicionar a Jesucristo cuando traiciona su confianza, cuando traiciona su amor, cuando no le corresponde como tiene que corresponder y toma decisión de que prefiere lo que Satanás y este mundo le ofrece a lo que le ofrece Jesucristo. Porque es el precio. Es el precio. Cuando uno toma decisión por aquello que no es conforme a la voluntad de Dios, cuando toma decisión es porque le gusta, porque lo quiere y se preocupa por obtenerlo más que las cosas de Dios. Sí, es más. Y cuando alguien valora más aprender cualquier sabiduría de este mundo y disfrutar cualquier cosa que experimente el mundo, más que aprender la palabra, orar, buscar de Dios y tener una relación con Dios como tiene que ser, entonces está vendiendo al Señor por las carnalidades, por deseos carnales. ¿Entiende? Sí. Entonces, tenemos que tener cuidado porque la forma de crecer espiritualmente, de tener comunión con el Señor, de poder tener una relación con el Señor, es evaluar qué es lo que más quiero. Porque lo que más quiero es por lo que más me voy a preocupar. ¿Sí o no? Sí. Cuando uno quiere a alguien, se preocupa por ese alguien. Y cuando uno quiere algo, un hombre encontró un tesoro en el campo. Dice la Biblia. Y entonces hizo un agujero, enterró y el tesoro en el campo lo tapó. Vendió todo lo que tenía, dice la palabra de Dios, y compró ese campo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que el ser humano se preocupa mucho cuando desea algo. ¿Cuál es tu preocupación por las cosas de Dios? ¿Cuál es mi preocupación por las cosas de Dios? ¿Qué valor le doy a las cosas de Dios? Porque podemos hablar de Judas, pero Judas nunca se convirtió, siempre fue un simpatizante. Siempre tuvo en su corazón el hecho de de seguir a Jesús pensando que era un líder, pero cuando vio que realmente venía por otro lado, nunca. Era tesorero y robaba de los tesoros que tenía la iglesia. Así, o sea, nunca. Y Jesús de cualquier manera lo mantuvo, porque en el momento que tenía que llegar, iba a llegar. Y aparte al mismo tiempo le estaba dando oportunidad. Si Judas se hubiese arrepentido, bueno, hubiera sido otro. Pero Judas es 100% culpable de lo que le sucedió. Así que nosotros, el ser humano, es 100% responsable de sus decisiones y 100% responsable de lo que le causa las decisiones. 100% responsable. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es así. Sí, es lo que está diciendo acá. Fíjese. Versículo 3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. La comunicación de Dios con el hombre y la posibilidad del hombre comunicarse con Dios. Todo eso es obra de Jesucristo. Todo eso es obra de Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos decir es mi obra. No hay nada que podamos decir esto lo provoqué yo. No hay nada en nuestra vida cristiana que podamos decir esto lo logré yo con esfuerzo. No. Lo que podemos decir es
simplemente gracias, Señor Jesucristo. Gracias por la salvación, gracias por el perdón de mis pecados, gracias por todo. Gracias, muchas gracias. La obra siempre fue de Jesús. Y ahí le estaba ya mostrando el plan de Dios. Él sabía lo que tenía que hacer. Seguimos un poquito más rápido. Así que se levantó de la mesa, escúcheme bien lo que hizo. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Si imagina, Jesús está hablando con los discípulos, está en la última cena, está tratando puntos muy importantes. De repente se levanta, porque está sentado en el suelo, no hay silla como acá, estaba reclinado, se levanta, se saca el manto, deja el manto ahí al costado, va a buscar y consigue una toalla. Se ciñe la toalla, una toalla grande, se ciñe la toalla. Va y va a buscar un recipiente, lo llena con agua. Todos están mirando, ¿qué hace Jesús? ¿Qué está haciendo el maestro? Ustedes se sorprenderían en un momento así como ese, que se levante a buscar, deja el manto a buscar una toalla y un recipiente con agua. Pero hay un propósito y una enseñanza para ellos y para nosotros esta noche. Así que ponga atención, porque todo lo que el Señor Jesús es importante. Es importante. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Jesús se agachaba cada lado de cada uno, lo estarían mirando, lavaba los pies, lavaba los pies, lavaba los pies. No entendían nada, todos se cerraban, menos Pedro. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Así que pongan atención, esperemos que sea hoy el día y no que tengamos que tardar mucho. ¡No!, protestó Pedro. ¡Jamás me lavarás los pies! De ninguna manera. Jesús te dice con toda amabilidad: si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme, no puedes estar conmigo. Ahora la decisión es de Pedro. Pero entonces dice: entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Primero le dice: no me lo hagas. Es poco, pero no me lo hagas. Y después dice: Jesús está siendo carente. Si es para bendición, no solamente los pies, lávame la cabeza, las manos, no sé. Impresionante, ¿no? Lo que es la manera de pensar del ser humano. Porque lo único que tenía que haber hecho, ¿qué era? Solamente tenía que decir: bueno, si Jesús quiere hacer algo, es para mi bien. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es para tu bien? ¿Cuántos creen que si Jesús quiere hacer algo que parece hasta fuera de lugar, es para bien? ¿Cuántos tenemos situaciones en nuestra vida que nosotros podemos preguntarnos: ¿pero qué es esto? ¿Por qué? No entiendo, no importa. Viene de Jesús, tomalo porque es bendición. Esa es la gran diferencia. ¿Me entienden? Y cuando Jesucristo hizo eso, venía con una bendición. Nosotros desesperaron. Pero Jesús le aclara a Pedro, porque Jesús tiene una paciencia. Una persona que se ha bañado, dice Jesús a Pedro, bien, que se ha bañado bien, no necesita lavarse más que los pies. ¿Cuántos piensan lavarse los pies esta noche? Quiere decir que se ha bañado bien.
para estar completamente limpia la persona. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, y ya eso era para Judas. O sea, ¿por qué? Porque la costumbre, la buena costumbre de cuando iban a una reunión, antes de ir a la reunión, se bañaban. Hace calor, transpiraban. ¿Me entiendes? No había buenos desodorantes, nada por el estilo, ni mucho perfume, nada. Entonces, lógicamente, un buen baño, porque los que estaban todos juntos y todo lo demás, se abrazaban, se besaban, estaban juntos, cantaban, porque ellos cantaban, golpeaban las manos, ¿me entiendes? Entonces, lógicamente, que siempre las piezas eran chicas, ¿no? Así más o menos como esto, así, eran chicos, ¿verdad? Entonces, lógicamente, que el pegarse un bañito era muy importante en ese momento, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ella sabía, por eso Jesús dice, no, ustedes ya vinieron bañados. Esa es la costumbre. Ahora, yo le voy a hacer lavar los pies. ¿Por qué? Porque el servicio de lavar los pies era del siervo de la casa donde recibía la visita. Ninguno hizo el servicio del siervo. Jesús hizo el servicio del siervo. Jesús hizo lo que el siervo de cualquier casa haría cuando una persona llega. De lavar los pies. ¿Por qué? Porque es lo único sucio que pueden traer por las sandalias que usaban, ¿verdad? Por el calzado que usaban, lógicamente que era eso el último, que el polvo que venían trayendo el trayecto iba a quedar ahí entre los dedos, el pie, entonces lo más y aparte para refrescar y deleitar los pies cansados y con el calor de ese momento. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Hizo el servicio del siervo. Le deleitó los pies, le refrescó los pies, ¿no? Y al mismo tiempo está enseñando entonces ¿qué? Fíjese cuál es la enseñanza. Versículo 11. Pues Jesús sabía que lo iba a traicionar, eso es aunque no todos. Y a eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavar los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿Entienden lo que acaba de hacer Jesucristo, hermanos queridos? ¿Entienden lo que acaba de hacer Jesucristo? Si lo entienden, practíquelo. Pero vamos a ver qué es lo que hay que practicar. Porque lógicamente que de estos lavamientos de pies se ha formado una costumbre o han sacado una teología de lavar los pies, ¿verdad? O algo eclesiástico, pero que no existe. No hay un solo hecho en el resto, en el Nuevo Testamento, que hable de que los discípulos se siguieron lavando los pies uno al otro. ¿Por qué? Porque entendieron la lección. No está en el hecho de lavar los pies, está en el hecho de servir al hermano y a la hermana. Fíjese. ¿Entiende lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón. O sea, yo soy el Mesías. Porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Si el maestro lo hizo, le está enseñando lo que deben hacer. Le di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a sus amos, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Quién es más importante? ¿El maestro o los alumnos? Usted sabe que la idiosincrasia del ser humano a veces cree que los alumnos, los que están creciendo espiritualmente, los que tienen ya cierto tiempo en el Evangelio, piensan que creen más que aquel que es el maestro, que tiene más experiencia, que tiene más conocimiento. Entonces, lógicamente, que tratan de, es cuando el alumno se cree más que el maestro, es cuando el alumno quiere hacer conforme su criterio y dejar de costado el criterio de su maestro. Lógicamente, todavía no ha recorrido el camino de madurez y de entendimiento y de vida y comunión con el Señor como para entender algunas cosas.
Entonces siempre, lógicamente, que el punto de vista es el que parece que es el que tiene que superar alguna discusión teológica. El punto de vista, y no el punto de vista. Al que hay que darle razones a Jesucristo. Al que hay que darle razones a la palabra de Dios, al que hay que darle razón es el Espíritu Santo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Si usted entiende, entonces usted debe ser una persona recontra hiper obediente a Dios. Porque si usted o yo tomamos decisiones más allá de las que enseña Jesucristo y queremos hacer las cosas más allá de lo que enseña Jesucristo y queremos simplemente vivir nuestra vida más allá de lo que Jesucristo dice que es conveniente para nosotros, lo que estamos haciendo es pulsando la autoridad del Maestro. Más, pulsando la autoridad del Señor y Rey de Reyes. Sí, usted se puede nutrir de toda la sabiduría de este mundo. Pero el apóstol Pablo comprendió que todo eso era basura. En comparación con la palabra de Dios, en comparación con lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios plantea para tu vida? O planificó para tu vida. Tenés que saberlo. Porque es por la calle que tenés que caminar. ¿Me entiendes? ¿Y dónde puedes encontrar todo eso? La palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Y qué más precisas? El Espíritu Santo. Si tenés la palabra de Dios, tenés el Espíritu Santo y la sabiduría la puedes pedir del cielo, no podés errarle. Si le erras es porque hay una lucha entre tus pensamientos, tus planificaciones, tu inteligencia, tu sabiduría, tu personalidad y la verdad de Dios. ¿Quién va a ganar? ¿O qué conviene? ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué esto? Bueno, vamos rapidito hasta Lucas 22, y ya estoy terminando. Lucas 22, 24. Ya llego. Ya llegué al 20. 24. 23. 24. Después comenzaron a discutir, después que terminaron de la reunión, que iban a participar de la cena del Señor. Dice, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Y Jesús le da una lección sobre eso. Le habla ahí. Jesús ahora le va a demostrar aquí que el más importante entre ellos es Jesús. Que el más importante entre la iglesia es el Espíritu Santo. El más importante es la palabra de Dios. Por lo demás, todos nosotros somos iguales. Pero va en serio esto. Todos nosotros somos iguales, no solamente delante de Dios. Todos somos iguales. Y el que sirve es el mayor. No el más importante, es el más maduro espiritualmente. Y el que sirve lo hace conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué es más importante dar que recibir? El trato amable, el trato considerado, el trato entre hermanos en la congregación, en la iglesia en sí, tiene que ser conforme a la enseñanza del maestro. Y el maestro enseñó que tenemos que servirnos unos a los otros en lo que fuese necesario, dentro de las posibilidades lógicamente humanas. ¿Me entiendes? Sí. No se trata de practicar lavar los pies
si después tengo celos y contienda con mis hermanos? ¿De qué me sirve lavarme los pies si después estoy murmurando? ¿O estoy criticando? Una crítica que no es constructiva. ¿De qué me sirve si aún mi pensamiento encerrado en mí mismo, delante de la computadora, algo por el estilo, me sirve simplemente para pecar con mis pensamientos, mis suposiciones? Dios no me llamó a entrometerme en la vida de nadie, me llamó a servir. Conforme a la palabra de Dios. No soy el importante porque sea el mensajero. Él es el que envía el mensaje, él es el importante. Este mensaje no es importante porque yo lo diga. Es importante porque viene de parte de Dios para enseñarnos a todos nosotros. El ser humano cristiano, sea quien sea, que busca rango de importancia, está pulseando con la importancia de aquel que realmente es importante, valga la redundancia, que es Jesús, que es Dios, que es el Padre, que es el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Pretender engañarlo con pensamientos, palabras y filosofía a Dios es negar quién es Dios. Y el no obedecer la palabra de Dios, el no servir a Dios como Él dice uno con otro, ¿de qué me sirve a mí servir? No sé, ¿de qué me serviría a mí andar predicando la palabra de Dios si yo no amo a mi hermano y a mi hermana? Y dentro de lo posible, a las órdenes. ¿Entienden? Dios no nos llamó como jueces para andar juzgando. Ninguno de nosotros merecemos la salvación. Hemos recibido por gracia. No. Jesús dice, ay. ¿Ustedes quieren saber quién es el más importante? Dios. Porque aún en este momento el más importante es el Padre. Porque yo tengo que hacer la voluntad del Padre. Yo vine a servir, no a ser servido. Por lo menos Pedro aprendió la lección, porque en 1 Pedro, por el capítulo 5, él dice, ceñíos de toda humildad. Se acordó de Jesucristo ciñéndose la toalla. Nunca más se olvidó. Y yo creo que ninguno de los discípulos se olvidó. ¿Por qué? Porque después fueron todos apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstoles? Enviados. ¿Ya? Viene de apostelo. Apostelio. Enviado. No es un cargo, una misión, es un servicio. Todos fueron a servir a Dios. Todos fueron a predicar el Evangelio. Dejaron sus cosas, dejaron sus pertenencias, algunos entregaron sus vidas a los efectos de ¿qué? De entregar el Evangelio a toda criatura. Aprendieron. Aún en el momento que hubiera alguna diferencia de opinión, supieron arreglar eso como se tiene que arreglar, conversando, hablando. Y sobre todo, no con filosofías humanas, sino arreglando toda situación conforme la dirección de la palabra de Dios. Esto es importante. Es su palabra. Y su palabra es importante porque es único. Él es importante. Gloria se tiene que dar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ya termino casi. Versículo 18 dice, no les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco lo que he elegido, pero para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano, a fin de que, cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre
quien me envió. Y ahora vuelvo a repetir esto por el angustiado. Hace un año no le hacía tanta mella, pero ahora angustiado dice, entonces Jesús muy angustiado exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Y ahí los discípulos empezaron a preguntarse, ¿seré yo? Juan, ¿por qué estaba al lado? A preguntar, a ver quién es. ¿Por qué? Porque la conciencia le tocó de lo que habían dicho. ¿Quién iba a ser el superior? Si habrá sido por la discusión que tuvimos, habrá sido por nuestro pensamiento tan errado. Quiere decir que entendieron la enseñanza de Jesús. Entendieron. Qué importante es entender lo que Jesucristo te enseña para cada día de tu vida. Qué importante, porque es bendición. Qué importante. Judas no entendió nada y se fue para entregar a Jesucristo. Los discípulos quedarán con él. Ahora sí, lo único que queda es participar de la Santa Cena y después cantar un himno y después dejar que lo arresten y después ir camino a la cruz, sufriendo el oprobio que no merecía. Pero cada golpe que él recibía, cada insulto, cada falta de respeto, era yo los amo. Vine por amor. Llegó a la cruz de Calvario y dijo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y la verdad, porque todos aquellos que impulsaron a Jesucristo hacia la cruz de Calvario, todos no se daban cuenta que lo que estaban haciendo simplemente era impulsando el camino de un plan ya predicho, predispuesto de parte de Dios. Padre, perdona, no sé lo que hace. Yo sí sé lo que hago, ellos no saben lo que hacen. Lo hacen por sus carnalidades, lo hacen porque están ignorando, lo hacen porque han sido movidos por el mismo Satanás y los espíritus diabólicos que se movían en la sociedad, lo mismo que ahora. Pero realmente lo que están haciendo es llevándome a donde tengo que estar. Y Jesús fue puesto donde tenía que estar, la cruz. Pero gracias a Dios no terminó todo ahí, sino que murió, pero también resucitó para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo debemos vivir esa vida en abundancia? ¿Cómo tenemos que llevarla? ¿Cuál tiene que ser mi concepto conforme a la palabra de Dios? ¿Cuál tiene que ser mi reacción conforme a la palabra de Dios? ¿Cuál tiene que ser mi comunión con Jesucristo? ¿Cuál es mi posición dentro de la iglesia? Todo eso es bendición y gozo, todo eso enriquece, porque lo dice Jesucristo. Si aprenden esto, si entienden eso, serán más que bendecidos. ¿Saben por qué? Porque no va a poder entrar ninguna basura de rencor, de celo, de contienda, de revanchismo, venganzas. No, de ninguna manera. Complejo de superioridad, complejo de inferioridad. Porque a veces los que tienen complejo de inferioridad tratan de derribar a aquel que está mejor. No, se termina todo. Porque se arma una comunión espiritual, una comunión de pensamiento, una comunión como iglesia. Y todos terminamos entendiendo la verdad y gozándonos y glorificando a un solo Señor. Y ahí se forma entonces la iglesia cristocéntrica. Que haya en vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Ese es el deleite. Ese es el gozo. Jesús le enseñó cómo tenían que vivir felices, cómo tenían que vivir gozosos y con una sola mirada cumplir con la misión que Jesucristo dijo. Amarás a Dios sobre todas tus cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo.
Esos son los profetas y los mandamientos. Todo. Judas se va, Jesús se queda, Jesús sigue preparando y participando de la cena del Señor, esa cena que dijo, ¿cuánto he deseado estar con vosotros? ¿Cuánto he deseado estar con vosotros, hermano? Ahora que vamos a participar de Santa Cena y yo pido que vayan trayendo Santa Cena, quiero decirles que también Jesús sigue diciendo, ¿cuánto he deseado estar con vosotros en este momento de Santa Cena?